Esta tarde les vengo a hablar de la caracterización de la línea de tiempo. Época antigua. El tipo de hombre que querían formar en esta época era un ciudadano ideal, especialmente en contextos como el griego y el romano. El objetivo era desarrollar virtudes como la justicia, el coraje y la sabiduría, así como habilidades para la oratoria y la política. ¿Cuál era el rol del aprendiz? Era considerado un receptor pasivo del conocimiento que el maestro transmitía. En muchas ocasiones el aprendizaje era exclusivo para las élites. Rol del maestro. El maestro era una figura de autoridad y sabiduría. En el contexto griego, filosofía y dialecta eran vehículos principales de enseñanza, como se observa en los modelos de Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Cuáles eran los contenidos de esta época, de esta era? Se privilegiaban temas como la filosofía, las matemáticas, la retórica y la educación física, enfatizando la armonía entre cuerpo y mente. ¿Cuál era el paradigma que predominaba? La educación se basaba en paradigmas idealistas y aristocráticos que vinculaban la educación al desarrollo de virtudes ética y política. ¿Cuál es mi reflexión personal acerca de esta época? Esta época me inspira a valorar los ideales universales de la educación, como la búsqueda de la justicia y el desarrollo del pensamiento crítico, elementos que trato de incorporar en mi práctica como docente. La Edad Media. ¿Qué tipo de hombre buscaban formar en esta edad? Predominaba la formación religiosa y moral. Se buscaba un hombre devoto, sometido a la voluntad divina y orientado a la salvación del alma. ¿Cuál era el rol del aprendiz? El aprendiz era alguien que debía aceptar y memorizar las verdades religiosas y dogmáticas, como un enfoque en la obediencia y la fe. ¿Cuál era el rol del maestro? El maestro era un intermediario entre el conocimiento divino y los aprendices. En contexto religioso, como los monasterios, los maestros también tenían funciones religiosas. ¿Cuál era el contenido? Se centraba en textos religiosos como la Biblia y los escritos de los padres de la iglesia. Además, se enseñaban las artes liberales, aunque subordinadas a la teología. ¿Cuál era el paradigma que predominaba? El paradigma teocéntrico. Gobernaba la educación, donde el conocimiento servía para reforzar la religión y la jerarquía social. ¿Cuál es mi reflexión personal? Esta etapa me lleva a reflexionar sobre la importancia de no limitar la educación a un solo dogma. Como educadora, busco fomentar la diversidad de pensamiento y la apertura a diferentes perspectivas. Modernidad. ¿Qué tipo de hombre buscaban formar? Se buscaba formar un ciudadano racional, crítico y autónomo. La Ilustración hizo énfasis en el desarrollo de la razón y la capacidad para participar en la vida política. ¿Cuál era el rol del aprendizaje? El aprendiz pasó a ser visto como un sujeto activo en el proceso de aprendizajes, capaz de cuestionar y construir conocimiento por sí mismo. Y el rol del maestro se transformó en un facilitador del conocimiento, más que una figura autoritaria, guiando a los estudiantes en el proceso de descubrimiento. ¿Cuál era el contenido? Se expandió hacia las ciencias naturales, las matemáticas, la filosofía y las artes. Había un fuerte énfasis en el empirismo y el método científico. ¿Cuál era el paradigma que predominaba? El paradigma racionalista y humanista. Gobernaba la educación, destacando la capacidad humana de comprender y transformar el mundo. ¿Cuál es mi reflexión personal? Esta época me inspira a valorar el papel de la razón y el pensamiento crítico de la educación actual. Como maestro, busco crear ambientes donde los estudiantes puedan explorar y cuestionar. La contemporaneidad. El tipo de hombre a formar en esta época contemporánea se enfoca en formar ciudadanos globales, críticos, creativos y socialmente responsables, capaces de adaptarse a los cambios rápidos del mundo moderno. El rol del aprendiz. El aprendiz es un constructor activo de su conocimiento, con una gran autonomía y acceso a múltiples recursos gracias a la tecnología. Rol del maestro. El maestro es un mediador y acompañante en el proceso de aprendizaje. Debe ser flexible, innovador y capaz de integrar herramientas tecnológicas y metodológicas activas. Contenidos.
Se privilegia el aprendizaje interdisciplinario y contextualizado, incorporando habilidades digitales, comunicativas y socioemocionales. ¿Cuál es el paradigma que predominaba en esta época? El paradigma constructivista y sociocrítico, que promueve la colaboración, la equidad y la inclusión. ¿Cuál es mi reflexión personal? Esta etapa me desafía a ser un educador más integral y adaptativo. Debo fomentar habilidades del siglo XXI y al mismo tiempo cultivar valores humanos esenciales como la empatía y la solidaridad. Muchas gracias.